el país, la vibrante vida de una joven se desvaneció en silencio. Su última llamada parecía normal, sus publicaciones en Instagram serenas, pero tras las fotos se escondía una tensión mortal. ¿Quién pudo quitarle la vida, dejando a familia y nación desesperados por respuestas? En el verano de 2021, comenzó una historia que capturó la atención de la nación, no por sensacionalismo, sino por lo profundamente humana, la desaparición de una joven al borde de sus sueños. Gabrielle Gaby Petito tenía 22 años, era una aspirante a influencer de viajes, con una sonrisa brillante y un corazón curioso. Nacida y criada en Blue Point, Nueva York, Gaby siempre tuvo una curiosidad por el mundo tan amplia como el horizonte. Amigos y familiares la recordaban como amable, curiosa y deseosa de conectar con otros a través de sus redes sociales y relatos personales, una narradora que creía en documentar la vida tal como ocurría. El 2 de julio de 2021, Gaby y su prometido, Brian Laundrie, de 23 años, emprendieron juntos un viaje de 4 meses por Estados Unidos en una furgoneta blanca convertida, bajo el nombre de Instagram Nomadic Static. Su plan era simple, recorrer el país, visitar parques nacionales y compartir sus experiencias con una audiencia que crecía en Instagram y YouTube. Desde el inicio, dejar la vida tradicional en Florida, donde vivían con los padres de Brian, fue un salto de fe y una apuesta aventurera, cargada de sueños y esperanzas. El término van life no era solo un hashtag en los posts de Gaby, era una experiencia vivida, ver el mundo por ventanas abiertas, noches estrelladas, fogatas y amaneceres en la carretera. Pero la libertad también trae presión, y los viajes constantes, el espacio reducido y la convivencia 24/7 pusieron a prueba incluso los vínculos más fuertes. Quienes lo seguían online veían paisajes majestuosos y sonrisas, sin notar que detrás de algunas fotos había tensión y emociones crudas. Para cuando llegaron a los desiertos y formaciones rocosas del suroeste, su viaje era tanto una aventura como un registro de desafíos personales. El 12 de agosto de 2021, en Moab, Utah, su historia dio un giro que luego sería clave en la investigación. Tras una llamada al 911 que reportaba a un hombre golpeando a una mujer cerca de Arches National Park, la policía detuvo la furgoneta. Gaby estaba angustiada y llorando, su voz temblaba mientras explicaba que habían discutido esa mañana por asuntos personales, incluyendo su comportamiento obsesivo y el estrés del viaje. Brian, en contraste, parecía calmado, diciendo que solo intentaba darle espacio. Las cámaras corporales muestran a Gaby luchando por describir el incidente, insistiendo en que solo habían discutido y que todo estaba bien ahora. Aunque ambos mostraban signos de lesiones físicas, la policía designó a Gaby como la agresora principal según la ley de Utah y decidió no arrestar a ninguno. Los separaron por la noche, durmiendo en distintos hoteles, y les aconsejaron calmarse y continuar el viaje. Para quienes conocían a Gaby, ese momento más tarde se recordaría con pesar. Lo que parecía una discusión estresante pero manejable fue, en retrospectiva, una de las últimas oportunidades de intervenir antes de que todo se desbordara. Su familia notó que ella parecía determinada a asegurar a otros que la policía ayudaría, sin saber la gravedad que esto tendría semanas después. Amigos que vieron el video de la cámara tras su publicación quedaron impactados por su vulnerabilidad, con la voz cargada de tristeza y cansancio, reflejo de la tensión oculta en su relación. Tras Moab, continuaron su viaje hacia el suroeste, deteniéndose en maravillas naturales y documentando acantilados y llanuras. El último post de Gaby en Instagram fue el 25 de agosto de 2021, mostrando un momento sereno en Grand Teton National Park, Wyoming, un lugar de picos nevados y lagos reflejantes, en marcado contraste con la agitación interna. Ese mismo día, habló por teléfono con su madre,
la última conversación confirmada. Su madre relató que nada en esa llamada le pareció alarmante. Gaby habló de planes cotidianos y la belleza a su alrededor, ocultando la tensión interna que sentía. Días después, la comunicación desde el teléfono de Gaby se volvió escasa y finalmente se cortó. Un mensaje enviado el 30 de agosto decía simplemente no hay señal en Yosemite, pero la familia dudó de su autenticidad, creyendo que alguien más pudo haberlo enviado para ocultar lo que ocurría. Mientras tanto, el 1 de septiembre, Brian regresó solo a la casa de sus padres en Northport, Florida. No respondió preguntas sobre el paradero de Gaby, y su silencio aumentó la preocupación de quienes la querían. Su madre, Nicole Smith, pasó esos días tratando de comunicarse, cada mensaje sin respuesta aumentando su angustia. A comienzos de septiembre, la familia de Gaby empezó a armar la preocupación acumulada. El 11 de septiembre de 2021, casi 2 semanas después del regreso de Brian y mucho más allá de cuando esperaban noticias, su madre presentó una denuncia por persona desaparecida ante la policía de Suffolk County, Nueva York. El impacto se agravó por la incertidumbre. ¿Dónde estaba? ¿Por qué había desaparecido sin decir nada? Involucrar a la policía transformó un miedo personal en un llamado público por respuestas, un intento desesperado por encontrar a una hija, una hermana, una joven cuya voz había quedado inquietantemente en silencio. Para entonces, la policía ya examinaba cada detalle del viaje de la pareja, posts en redes, registros telefónicos, ubicación de la furgoneta e interacciones con guardaparques y policías. El mundo los observaba, sumido en la búsqueda de respuestas y con la esperanza de que Gaby apareciera a salvo. Su historia ya no era solo suya, reflejaba la ansiedad y vulnerabilidad que muchos sienten cuando no pueden contactar a sus seres queridos. Cuando los viajes se vuelven silenciosos y la promesa de carreteras abiertas se cubre de incertidumbre. En ese silencio, su familia, las autoridades y el público comprometido comenzaron a buscar, no solo a una persona desaparecida, sino la verdad detrás de risas y paisajes, fotografías y descripciones. Historias de Instagram que antes contaban libertad. Buscaban a Gaby. Y esperaban, contra todo miedo, que el próximo capítulo de esta historia la trajera de regreso a casa. Los últimos días del viaje de Gaby Petito estuvieron llenos de tensión silenciosa y la rutina del viaje, ocultando la tormenta que crecía bajo la superficie. A fines de agosto de 2021, la pareja llegó a Grand Teton National Park, Wyoming, con picos impresionantes, lagos claros y cielos abiertos que para la mayoría inspiraban asombro. Para Gaby, esa belleza siempre fue alegría, un lugar para documentar la vida y compartirla con su creciente audiencia online. Pero detrás de las sonrisas captadas en cámara, el peso del movimiento constante, el aislamiento y una relación volátil se hacía sentir. Quienes luego revisaron sus redes notaron un cambio sutil, suavidad en sus posts, tristeza pasajera en los textos, y fotos que mostraban una calidez ligeramente forzada. La furgoneta que había sido su hogar durante meses, antes símbolo de libertad, ahora reflejaba la tensión de 2 personas en un espacio reducido bajo estrés constante. Gaby y Brian pasaron semanas explorando parques y monumentos, cada día intentando equilibrar la emoción del viaje con la fricción de su relación. Observadores reconstruyeron momentos que insinuaban discordia, retrasos, desacuerdos sobre horarios y discusiones por asuntos triviales, amplificados por el ambiente claustrofóbico de la furgoneta. El mundo veía atardeceres y paisajes, pero dentro del pequeño espacio, sus interacciones eran más complejas. Gaby, siempre expresiva, comenzó a retraerse sutilmente, con su energía disminuida por las discusiones y un miedo implícito a confrontar. Fue en ese tiempo cuando los eventos tomaron un giro trágico.
Los investigadores reconstruyeron la línea de tiempo, mostrando que los últimos días parecían ordinarios, paseos, fotos y caminatas por el parque. Pero los conflictos personales habían escalado hasta un nivel incontrolable. Brian Laundrie, de comportamiento antes calmado y reservado, se volvió más controlador e insistente, limitando lo que Gabby podía hacer y dónde ir. Amigos que seguían su actividad online notaron que Brian aparecía más dominante en fotos, con postura protectora pero firme, mientras las expresiones de Gabby reflejaban incomodidad. El momento exacto del ataque es difícil de precisar, pero se determinó que la muerte de Gabby fue la culminación de disputas continuas. La confesión posterior de Brian, encontrada tras su muerte, describió una confrontación por frustraciones y resentimientos acumulados que escaló a violencia física. Según sus palabras, lo hizo como un final misericordioso tras las heridas de Gabby, aunque nadie más presenció los detalles. Esta explicación, escalofriante en su simpleza, muestra la cruda realidad de la violencia doméstica, suele desarrollarse en privado y escalar rápidamente sin que nadie intervenga. Los últimos movimientos de Gabby se rastrearon mediante datos de celular, vigilancia y redes sociales. Su última comunicación verificada, una llamada con su madre el 25 de agosto, fue casual, sin reflejar el miedo acumulado. En la conversación habló de planes, el paisaje y experiencias del viaje. Para su madre, la llamada fue reconfortante, un momento de conexión que luego la atormentaría por su normalidad. Días después, su presencia digital se desvaneció, reemplazada por silencio y ambigüedad. La furgoneta, antes símbolo de libertad, se convirtió en testigo silencioso de la violencia. Los investigadores describieron el interior reflejando ruptura de la rutina, objetos personales dispersos, indicios de lucha y la ausencia de Gabby, un vacío que marcaba la escena. Cada detalle, desde objetos pequeños hasta evidencia de movimiento, mostraba que ocurrió un enfrentamiento violento que terminó con la muerte prematura de una joven llena de promesas. Durante este tiempo, Brian regresó solo a Florida. Su viaje solitario llamó la atención inmediata de conocidos y de la policía. Su comportamiento posterior, caracterizado por evasión y silencio, aumentó la incertidumbre sobre el paradero de Gabby. El contraste entre la libertad de la aventura compartida y el horror privado que ocurrió se hizo evidente. En esos días, el mundo comenzó a comprender la diferencia entre apariencias y realidad. Las fotos sonrientes y videos de paisajes no podían mostrar el miedo, la tensión ni los últimos momentos de Gabby. La policía, notificada por su familia, empezó a reunir pruebas a distancia. Se analizaron posts, se rastrearon GPS y se entrevistó a amigos y conocidos. La imagen que emergió fue la de una joven llena de vida y confianza, traicionada por alguien a quien amaba. Cada hallazgo, cada pista, aumentaba la urgencia de la investigación. La narrativa de aventura se transformó en una historia de pérdida, miedo y dolor. La muerte de Gabby también reveló verdades sobre la violencia doméstica y las presiones ocultas en una relación. Aunque independiente y enérgica, la combinación de aislamiento, viajes constantes y volatilidad emocional la dejó vulnerable. Expertos señalaron que dinámicas intensas en espacios confinados, conflictos sin mediación y falta de supervisión externa pueden acelerar patrones peligrosos, transformando desacuerdos en tragedia. La historia de Gabby se volvió un lente para entender cómo los conflictos privados pueden escalar sin control. A medida que los días pasaban, la nación seguía la historia a través de redes sociales, noticias y los rastros digitales de la pareja. La voz de Gabby, preservada en videos, fotos y posts, se convirtió en un memorial y recordatorio de la vida perdida. Sus últimas imágenes reflejaban no solo los lugares visitados, sino quién era, vibrante, observadora y curiosa.
En medio de la tragedia, estos vestigios ofrecían una ventana a su espíritu, creando conexión humana más allá de titulares y estadísticas. El crimen, comprendido finalmente por la confesión póstuma de Brian, dejó preguntas sobre momento, intención y motivo. No fue un acto aleatorio, sino la culminación de estrés, frustración y una relación volátil que se desarrolló durante meses. La brutalidad del acto se igualó con la quietud con que se ejecutó, mostrando la naturaleza privada de la violencia doméstica y la dificultad de anticiparla. Los últimos días de Gaby, llenos de belleza natural y apariencia de normalidad, contrastan con el final violento que sufrió. La tragedia está no solo en su muerte, sino en su vulnerabilidad, en la privacidad del crimen y en cómo el peligro avanzó sin ser detectado. Al documentar estos momentos, investigadores y narradores buscaron honrar su memoria, destacando sus experiencias, la secuencia de eventos y las lecciones de una vida truncada. Su historia, íntima y pública, es un recordatorio del riesgo, los conflictos no controlados y la necesidad de vigilancia, empatía y cuidado. Con reconstrucción cuidadosa, el capítulo final de Gaby muestra la interacción entre libertad y peligro, amor y miedo, visibilidad y privacidad. Cada foto, post y detalle evidencia a una joven cuya vida era vibrante y prometedora, pero truncada por la violencia oculta de alguien en quien confiaba. Así, su historia se vuelve advertencia y memorial, asegurando que Gaby Petito sea recordada no solo por la tragedia, sino por la vida que vivió, sus experiencias y la persona que fue para quienes la amaron. La búsqueda de Gaby Petito comenzó en serio cuando su familia presentó la denuncia por desaparición el 11 de septiembre de 2021. Pero lo que empezó como una preocupación personal pronto se convirtió en una investigación compleja que abarcó miles de kilómetros y varias jurisdicciones. La policía de Nueva York y Florida coordinó esfuerzos para rastrear sus movimientos, reunir pruebas y entender las circunstancias de su desaparición. Cada detalle importaba, las últimas comunicaciones telefónicas, la ubicación GPS de la furgoneta, transacciones con tarjeta y la extensa actividad en redes sociales de Gaby. Los investigadores sabían que su huella digital podía servir como cronología y mapa, ofreciendo pistas sobre su paradero y los eventos que llevaron a su desaparición. La investigación se centró inicialmente en la furgoneta, que Brian Laundrie había regresado solo a Northport, Florida. La ausencia de su prometida era evidente, pero Brian se negó a cooperar, evitando responder preguntas de la policía y de su familia. Su silencio profundizó las sospechas y tensó la relación entre autoridades y familiares. Los oficiales sabían que las primeras 48 horas son críticas en casos de desaparecidos, por lo que buscaban localizar la furgoneta, entrevistar posibles testigos y reconstruir el rompecabezas con información dispersa en varios estados. Al rastrear el viaje de la pareja, los investigadores dependieron de consejos del público y de la vasta actividad en redes que Gaby había generado. Fotos, videos y etiquetas de ubicación ofrecían una cronología y señalaban paradas específicas. Cada publicación era una posible pista. La policía identificó Grand Teton National Park como el último lugar confirmado donde se vio a Gaby y desde allí se centraron en reconstruir sus pasos por Wyoming, Utah y estados cercanos. También contactaron a amigos y conocidos de ambos, buscando entender la dinámica de su relación y cualquier indicio de tensión o incidentes previos. En los días siguientes, surgió un nuevo desafío. La desaparición de Brian en la naturaleza de Florida desencadenó una segunda búsqueda urgente, pues era vital localizarlo antes de que la investigación se estancara. Mientras tanto, el público se involucró cada vez más. Campañas en redes, hashtags y la difusión masiva de imágenes de Gaby crearon una red de vigilancia, con desconocidos ofreciendo avistamientos, pistas y datos. Aunque algunos eran infundados,
este esfuerzo colectivo mantuvo el caso activo y mostró cómo la comunidad digital puede apoyar a la policía. A mediados de septiembre, la búsqueda se intensificó en Wyoming, especialmente en Gran Tetón, donde las autoridades desplegaron equipos terrestres, drones y unidades caninas para revisar zonas remotas. Cada día estaba cargado de tensión mientras los investigadores buscaban rastros de Gabby. Usaron técnicas forenses avanzadas, analizaron registros de torres de celular y mapearon los movimientos de la furgoneta para determinar posibles lugares donde podría haber estado o sufrido daños. Cada detalle, por pequeño que fuera, formaba parte del mosaico de sus últimas horas. El 19 de septiembre de 2021 se produjo un avance crucial. Excursionistas en Brierteton National Forest hallaron un cuerpo en una zona remota del parque. La identificación confirmó que era Gabby Petito. Junto a sus restos, la policía recogió pruebas que luego confirmaron la causa de muerte, homicidio por estrangulamiento. El hallazgo fue un profundo shock para su familia, amigos y el público que seguía la búsqueda, transformando el caso de persona desaparecida a víctima confirmada de un crimen violento, aumentando la urgencia de localizar a Brian y comprender los eventos que llevaron a su muerte. La atención se centró en Brian Laundrie como principal sospechoso. Su desaparición en Carlton Reserve, un área salvaje de 25.000 acres en Florida, creó una dinámica de gato y ratón con la policía. Videos de vigilancia y entrevistas familiares mostraron que regresó solo a casa de sus padres a principios de septiembre y luego desapareció, dejando pertenencias y su vehículo. Las autoridades lo trataron como persona de interés, emitiendo una orden nacional de arresto y solicitando información pública sobre su paradero. Cada día sin localizarlo aumentaba la presión y la incertidumbre, considerando que podía estar armado o ser peligroso. La búsqueda de Brian involucró a múltiples agencias. Policía local, FBI y equipos especializados de rescate coordinaron esfuerzos para cubrir el terreno del Carlton Reserve. Helicópteros sobrevolaban, unidades K-9 seguían rastros y equipos terrestres revisaban senderos, ríos y maleza. Los investigadores consideraron su comportamiento previo y conocimiento del área, buscando lugares donde pudiera ocultarse o sobrevivir. A pesar de los esfuerzos, permaneció esquivo, aumentando la angustia de la familia de Gabby y prolongando la incertidumbre sobre la justicia. Mientras tanto, la investigación profundizó en el rastro digital de Gabby y Brian. La policía analizó registros telefónicos, pings de GPS y actividad online para reconstruir movimientos y cronología. Esto reveló la escalada de conflictos durante el viaje, dando contexto a la tragedia. También revisaron el incidente en Moab, Utah, examinando videos de cámaras corporales y reportes policiales para entender la dinámica de la relación y señales de abuso previo. Cada dato ayudó a formar un cuadro claro de una relación bajo intenso estrés, mostrando las vulnerabilidades que preceden a la violencia doméstica y los desafíos de intervenir a tiempo. A fines de septiembre, el cuerpo de Brian fue hallado en Carlton Reserve. Cerca, los investigadores recuperaron pertenencias y un cuaderno en el que admitía haber matado a Gabby, describiendo el acto como un final misericordioso tras una confrontación. Aunque la narrativa era perturbadora y conflictiva. El cuaderno ofreció una visión de su mente, pero no absolvió el crimen. La policía confirmó al perpetrador, aunque el proceso legal no avanzó por su muerte. El hallazgo cerró la identificación del culpable, pero no el dolor ni la pérdida para quienes amaban a Gabby. Durante la investigación, las autoridades mantuvieron un equilibrio entre transparencia y discreción, proporcionando actualizaciones públicas sin comprometer pruebas. El caso ejemplificó el trabajo moderno de investigación, integrando forenses digitales, técnicas tradicionales y cooperación ciudadana.
También mostró la complejidad de los casos de violencia doméstica, donde las señales son sutiles, los avisos fáciles de pasar por alto y las consecuencias, trágicamente finales. La investigación de la muerte de Gabby Petito es testimonio del esfuerzo meticuloso de la policía por descubrir la verdad entre la incertidumbre. Cada pista seguida, cada huella digital analizada y cada área de búsqueda revisada contribuyó a reconstruir sus últimos días. La documentación, mapeo y reconstrucción no solo identificaron al culpable, sino que crearon una narrativa que respetó la secuencia de eventos, los desafíos de la búsqueda y la dedicación de quienes buscaban respuestas. La historia de Gabby, aunque trágica, se convirtió en un ejemplo de cómo las relaciones, los viajes, la tecnología y la justicia se entrelazan en la investigación moderna. El proceso investigativo concluyó con comprensión completa de la cronología, pruebas y motivo, mostrando una imagen completa del crimen. Aunque el resultado legal no avanzó por la muerte de Brian Laundrie, el trabajo minucioso garantizó que la verdad de los últimos momentos de Gabby no quedara oculta. Dio cierto cierre a la familia y resaltó problemas sociales más amplios sobre violencia doméstica, personas desaparecidas y los retos de la policía en la era digital. El caso de Gabby Petito dejó de ser solo la historia de una persona desaparecida, se convirtió en un ejemplo del trabajo policial meticuloso, del poder de la información digital para resolver crímenes y de la necesidad de proteger a los vulnerables. Su vida, capturada en fotos y videos, y su muerte, reconstruida mediante evidencia e investigación, son un recordatorio solemne de la fragilidad de la existencia y del implacable esfuerzo por la verdad en la investigación criminal moderna. La conclusión de la historia de Gabby Petito, aunque trágicamente marcada por su muerte, se desarrolló con una mezcla profunda de dolor, reflexión y conciencia social. El hallazgo de su cuerpo en Brierton National Forest confirmó la pesadilla que su familia temía, pero también impulsó un examen sobre cómo su desaparición y asesinato resonaron en todo el país. Para sus padres, la realidad fue casi insoportable. La hija que habían criado, llena de curiosidad y calidez, había sido arrebatada en un lugar remoto, lejos del hogar. Sin embargo, en su dolor también hubo determinación por honrar su memoria y crear conciencia sobre la violencia doméstica y los riesgos que enfrentan los jóvenes cuando sus vulnerabilidades se cruzan con relaciones íntimas. El público se involucró intensamente, siguiendo cada novedad con mezcla de tristeza y fascinación. Al ver el contraste entre el mundo idealizado que Gabby compartía en línea y el sufrimiento oculto que vivió en sus últimos días. La muerte de Brian Laundrie en Carlton Reserve cerró la pregunta inmediata sobre responsabilidad legal. Con la confesión que dejó, las autoridades pudieron confirmarlo como único perpetrador del homicidio, aunque el sistema judicial no avanzó con un juicio. A pesar de la ausencia de proceso, los investigadores documentaron meticulosamente las pruebas, reconstruyeron cronologías y verificaron sus declaraciones, asegurando un registro completo y preciso. Este trabajo permitió que la policía y el público comprendieran las circunstancias de la muerte de Gabby, transformando reportes fragmentados, publicaciones en redes y testimonios dispersos en una narrativa coherente. Para su familia, este registro fue esencial, no para reemplazar la pérdida, sino para preservar con claridad y rigor la historia, experiencias y últimos días de Gabby. En los meses siguientes, la conversación nacional sobre el caso de Gabby se expandió más allá de la tragedia inmediata. Analistas, psicólogos y expertos en violencia doméstica destacaron señales sutiles de relaciones abusivas y comportamientos controladores que suelen escalar en privado. El encuentro policial en Moab, revisado a la luz de eventos posteriores, mostró la complejidad que enfrenta la policía para diferenciar un conflicto mutuo de los signos de una relación potencialmente letal. La muerte de Gabby planteó preguntas sobre cómo se manejan los conflictos domésticos,
el rol de los testigos y cómo las redes sociales pueden ser a la vez crónicas de vida y, trágicamente, un eco digital de sufrimiento oculto. Su historia se convirtió en un catalizador de educación, defensa y reflexión, recordando que detrás de cada publicación hay una persona real cuyas experiencias no siempre coinciden con la apariencia. El homenaje a Gabby Petito reflejó tanto el dolor personal como la solidaridad pública. Se realizaron vigilias en todo Estados Unidos, desde Nueva York hasta Wyoming, con velas, fotografías y relatos sobre una joven que había traído alegría a su alrededor. Las redes sociales, que Gabby había usado para compartir la belleza del mundo, se transformaron en un espacio de luto y tributo colectivo. Amigos y desconocidos contribuyeron a preservar su memoria, publicando mensajes de recuerdo, reflexiones sobre su personalidad y promoviendo conciencia sobre la violencia doméstica. Así, su vida y muerte crearon una experiencia compartida que trascendió la geografía, uniendo la pérdida personal con la conciencia social. Para su familia, el proceso de duelo se entrelazó con la defensa social. Nicole Smith, madre de Gabby, se convirtió en una voz destacada en la concienciación sobre personas desaparecidas y abuso doméstico. Sus declaraciones públicas enfatizaron la importancia de escuchar a los seres queridos, reconocer señales sutiles de angustia y actuar con urgencia cuando alguien desaparece. Este compromiso transformó la tragedia personal en plataforma de educación y prevención, asegurando que la historia de Gabby tuviera impacto más allá de familiares y amigos. La determinación de la familia Petito se convirtió en un testimonio duradero del poder de la memoria y la obligación de proteger a los vulnerables. Los hallazgos de la investigación, además de confirmar al perpetrador, iluminaron la dinámica de la relación de manera difícil pero crucial para entender la tragedia. Las acciones de Brian Laundrie se analizaron mediante evidencia de comportamiento y sus palabras, revelando una mentalidad de control, frustración y creencia en un acto de misericordia autojustificado. La policía enfatizó que, aunque su perspectiva formaba parte de las pruebas, no excusaba ni disminuía el crimen. Expertos señalaron que la violencia doméstica suele escalar en privado, en entornos aislados de quienes podrían intervenir, y que relaciones marcadas por coerción sutil o control pueden volverse mortales rápidamente. En este contexto, la historia de Gabby se convirtió en tragedia personal y ejemplo de advertencia, resaltando la urgencia de vigilancia, educación y apoyo para quienes enfrentan abuso. La participación pública también evidenció el papel creciente de las redes sociales en investigaciones modernas. La presencia online de Gabby ofreció pistas clave para reconstruir sus movimientos y cronología de desaparición. Las huellas digitales, desde posts de Instagram hasta datos de ubicación, permitieron a las autoridades rastrear su viaje con precisión. Al mismo tiempo, el interés público, potenciado por la difusión y comentarios masivos, presionó a los oficiales a actuar rápida y transparentemente, mostrando cómo las comunidades online pueden complementar los esfuerzos policiales. Pero el caso también planteó consideraciones éticas sobre privacidad, sensacionalismo y el impacto de la atención viral en familias que ya sufrían un duelo profundo. Finalmente, el legado de Gabby Petito es multifacético. Se la recuerda como joven llena de promesas, curiosidad y alegría, como víctima de violencia doméstica cuya historia llevó atención nacional a problemas urgentes, y como figura cuya experiencia iluminó la complejidad de las relaciones humanas, los viajes y la vida digital. Su muerte, irreversible, generó conciencia, conversación y defensa, asegurando que su historia influya no solo a quienes siguieron su viaje online, sino también en el discurso público sobre seguridad, empatía y prevención. El trabajo meticuloso de la policía, junto con el compromiso de su familia, creó una narrativa que preserva su memoria y educa a otros. La historia de Gabby Petito concluye con dolor y reflexión.
El mundo fue testigo del arco completo de su viaje, desde la emoción y promesa de la aventura hasta los conflictos ocultos en su relación. La violencia que terminó con su vida y los esfuerzos incansables de quienes buscaron justicia. Aunque el sistema judicial no pudo proceder por la muerte del perpetrador, la reconstrucción cuidadosa de los hechos, la preservación de evidencia y el registro público garantizaron que su historia no se olvidara. Es un relato que recuerda la fragilidad de la vida, las dinámicas ocultas de las relaciones humanas y la responsabilidad de la sociedad de proteger y apoyar a los vulnerables. A través de memoriales, defensa y el diálogo continuado que inspiró su caso, la vida de Gabby Petito sigue resonando. Sus experiencias y la tragedia de su muerte recuerdan las consecuencias de la violencia doméstica, la importancia de la vigilancia y el impacto que una vida puede tener en una comunidad, nación y mundo. Recordarla no es solo enfocarse en el horror de sus últimos días, sino en la vitalidad de su vida, el amor que compartió y las lecciones de su historia. El legado de Gabby perdura como memorial y advertencia, testimonio de la resiliencia de los que quedan y de la necesidad de reconocer, prevenir y enfrentar la violencia antes de que llegue a su desenlace más devastador. Su vida y muerte son hilos inseparables en una narrativa que sigue influyendo en políticas, campañas de concienciación y recordando la importancia de escuchar, observar y actuar cuando alguien está en riesgo. La historia de Gabby Petito, capturada en fotos, videos y recuerdos, vive como relato de belleza y tragedia, de amor y pérdida, y del imperativo humano de buscar justicia incluso ante un dolor insoportable. Es una historia que permanecerá en la conciencia colectiva, impulsando reflexión, empatía y acción por años.